Vamos a apuntar este preciso momento, ahora mismo, es esa ruptura entre Perú y México. El asilo de Betsy Chávez, que ha provocado ese corte de las relaciones diplomáticas. Ya saben, aumenta también esa tensión regional. Por una parte vemos cómo Latinoamérica pues está observando esa escalada política y no solo eso, sino también sus posibles efectos inmediatos. Presión de Estados Unidos por parte directa hasta Venezuela y que Donald Trump pues ordena ya sesiones informativas sobre las operaciones antidrogas. El respaldo que está buscando en todo momento Maduro, ya sabíamos, durante el día de ayer lanzaba esos mensajes a Moscú, está manteniendo esos contactos de trabajo con Venezuela ante toda esta presencia militar por parte de Estados Unidos. Y la postura que precisamente acabamos de escuchar de Claudia Sheinbaum, que descarta en todo momento la intervención militar extranjera en México. La reafirma, sobre todo, encima de esa soberanía. Nosotros vamos a continuar hablando de ello con Ricardo Santamaría, jefe de la unidad de riesgo, país de CESTE. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street. Precisamente estábamos subrayando este marco de tensión geopolítica que estamos viviendo de Estados Unidos con Venezuela. ¿Cómo evalúa la actual postura de Estados Unidos hacia Venezuela en este impacto de estabilidad regional? Bueno, yo creo que forma parte, es un ejemplo más de esta nueva política exterior asertiva, unilateral, que marca la nueva administración de Estados Unidos, ¿no? Teóricamente vestida como una lucha contra el narcotráfico, pero claramente dirigida a incrementar una presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? No se puede considerar que la presencia militar, nutrida presencia militar en este momento en el Caribe, sea presagio de ninguna invasión. En ese sentido, yo creo que hay motivos para descartar una acción con ese propósito, pero sí es verdad que supone un salto cualitativo, una vuelta de tuerca más en las acciones de presión que tiene el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Frente a las sanciones comerciales y diplomáticas que se habían venido produciendo hasta el momento, esto supone, digamos, que una acción adicional de presión al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que es evidente que se va a extender en el tiempo y que supone, pues, lógicamente, una medida coercitiva pues, muy significativa, ¿no? Además, la manera en la que los recientes incidentes con aviones vinculados al narcotráfico en Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿qué opciones podría tener Washington en este contexto para actuar sin escalar el conflicto todavía más? Bueno, yo creo que en principio no se va a escalar el conflicto más. Lo que va a haber es una voluntad de que con esa presión se vayan erosionando, lógicamente, las bases fundamentalmente del gobierno de Nicolás Maduro. Supone un alimento y oxígeno para la oposición dentro del país. Y, por otro lado, cualquier intervención más agresiva puede generar muchísimos conflictos internos, porque no hay que olvidar que Nicolás Maduro mantiene un apoyo muy importante dentro de ese país. Existe un elevado porcentaje de la población que en este momento, bueno, pues está pseudo militarizada porque es portadora de armas y tiene además instrucción, y un enfrentamiento de este tipo al final redundaría claramente en un perjuicio de la población civil y menoscabaría además también pues, muchas vidas de Estados Unidos, ¿no? Creo que sea un conflicto que en este momento vaya a ser aceptado por parte de los votantes de Trump. Pero sí esta política, digamos que coercitiva, agresiva, de presión híbrida, podemos denominar presión híbrida, que por otro lado limita una de las posibles fuentes de financiación, que es la exportación, lógicamente, y el narcotráfico desde Venezuela a otras partes del mundo, ¿no? Claro, y aquí entra también el papel de otros actores internacionales, como por ejemplo el de Rusia, China. Hemos visto esas conversaciones, he escuchado de Maduro con Rusia y con China, en la dinámica entre Estados Unidos y Venezuela. ¿De qué manera podría afectar esta influencia? Bueno, yo creo que en un principio ya existe un diálogo, como hemos visto la semana pasada, directamente entre las principales potencias, ¿no? En este nuevo marco disruptivo geopolítico se ha generado un contexto de rivalidad y de competencia entre potencias, pero al mismo tiempo un diálogo directo entre las distintas potencias, ¿no? No creo que fruto de esta mayor presión se vaya a alterar significativamente
la interrelación y los acuerdos que, por ejemplo, en materia de comercial se alcanzaron la semana pasada entre China y Estados Unidos. Y también entra en juego México, que precisamente estábamos escuchando esas palabras de Sheinbaum. ¿Cuál es el equilibrio ahora mismo entre la cooperación bilateral y respeto a la soberanía mexicana? Bien, yo creo que el caso de México es notablemente diferente del de Venezuela. Ahí sí tenemos que encontramos en el narcotráfico el motivo principal, fundamental y justificado para, digamos, que esa creciente oposición de Estados Unidos al narcotráfico proveniente de México, que es sustancialmente muy superior al que provienen de otras zonas del continente latinoamericano, ¿no? Es evidente que la solución pasa, como ha comentado la Sheinbaum, la presidenta de México, claramente por una negociación, por un acuerdo de actuación conjunta de ambas partes. Y Estados Unidos gana mucho más convenciendo a México que utilice sus capacidades, su inteligencia, sus fuerzas especiales, sus capacidades militares para hacer frente al narcotráfico, pero lógicamente tiene que ser sin violar la soberanía del Estado mexicano y conforme al acuerdo alcanzado con el Estado mexicano para actuar en ese sentido, ¿no? Se trata de una acción conjunta, pero no subordinada. La propia presidenta de México lo ha expresado así y yo creo que esa es la solución más sencilla, y cualquier otra solución lo que haría sería abrir un conflicto con México que en este momento no interesa absolutamente a ninguna de las partes, ¿no? Además, esa política de asilo diplomático de México, que puede que haya tensado esas relaciones con países vecinos, ¿cómo podría afectar a la cooperación con Estados Unidos? Bueno, yo no creo que la relación o el conflicto causado por el asilo de Betsy Chávez vaya a afectar significativamente a la relación de ninguno de los dos países con Estados Unidos. Yo creo que es un tema estrictamente bilateral. Creo que tiene cierto entendimiento si venimos siguiendo la evolución de la política peruana durante los últimos años, donde, bueno, como sabemos, ya se han sucedido 3 presidentes. Lo cierto es que están previstas las elecciones para abril del año que viene. Delcy Chávez está encausada en este momento y en el marco de un proceso judicial, precisamente por haber sido primera ministra y haber participado en el hipotético autogolpe, ¿no?, de Pedro Castillo. Y lo más probable, entiendo yo, es que si fruto de las elecciones en Perú, como todos deseamos, surge un gobierno estable y una coalición de gobierno estable, se genere una interlocución con el gobierno de México que dé una solución seguramente satisfactoria a este desentendido. Yo lo llamaría desentendido. ¿Y qué rol podría jugar los derechos humanos y la legalidad internacional en este tipo de conflictos diplomáticos? Bueno, llegados a este punto, permíteme que lo que haga mención es a un problema que afecta a todo el continente y que genera una preocupación cada vez mayor, que es la violencia como problema sustancial ya de toda Latinoamérica. Es decir, es solo un 8% de la población mundial y, sin embargo, tienen el 30% de las muertes, ¿no?, violentas en todo el mundo, ¿no? Y esto es un proceso muy difícil de parar y que está afectando severamente a la economía y a la capacidad de crecimiento de todo el continente, ¿no? Ya el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha cifrado los costes directos de esta violencia en un 3,6% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica. Y no solo eso, sino que además hay unos costes indirectos en términos de falta de inversión, pérdida de tracción, de crecimiento, y todo eso puede escalar hasta el 5% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica. Y esto es el resultado de todo un proceso, una atmósfera delictiva que se ha desarrollado en muchos de los países con grupos de narcotráfico fuertemente armados, en un continente que hay un fácil acceso a las armas, donde hay una desigualdad en la distribución de la riqueza notable y donde hay una fragilidad institucional, ¿no?, severa. Entonces, la conjunción de todos esos elementos forman una especie de círculo vicioso que, lógicamente, lo que está es castigando a todo el continente. Y la solución, evidentemente, no es sencilla y comporta, pues, muchas soluciones, ¿no? La mano dura,
que ofrece Trump, sin duda alguna puede tener resultados a corto plazo, pero tiene que ser acompañado de otro tipo de medidas, ¿no?, que traten de prevenir, lógicamente, el consumo, la producción, que son de más de medio y largo plazo, ¿no? Y que también son necesarias, ¿no? Y además es un problema que es transnacional y por lo tanto tiene que tener una solución transnacional. No puede tener una solución unilateral, única y exclusivamente proveniente de Estados Unidos. Y actuando únicamente solo Estados Unidos debería entonces contar con la ayuda de otros líderes. Así es, así es. Es como lo vemos en CESTE. De hecho, hay un informe que hemos publicado este año específicamente sobre el problema de la violencia, el narcotráfico y la evolución de las economías de Latinoamérica, muy interesante, que recomiendo su lectura porque realmente permite encontrar cuál es la justificación y el origen de este problema, que está encontrando soluciones muy complejas, porque sabemos que en El Salvador está encontrando una solución que está resultando ser efectiva, pero a costa de sacrificar otros valores que son sustanciales, ¿no?, para los valores democráticos occidentales, ¿no? Pero estarían ya reduciendo ese porcentaje. Sí. Se está reduciendo a costa de otros sacrificios. Claro. Entonces, Estados Unidos, podríamos decir que si Trump continúa con este comportamiento con respecto a Venezuela, podríamos ver a largo plazo algún tipo de impacto, de mejora y bajar ese 30% que acabas de subrayar de los fallecimientos violentos en todo el mundo. Bueno, yo ya he comentado que la actuación de Estados Unidos sobre Venezuela, por más que pueda tener en el narcotráfico pues un pretexto, yo y todos los analistas están coincidiendo en señalar que es más una voluntad de incrementar la presión sobre el gobierno de Venezuela, ¿no? Sí considero que tiene ese propósito las acciones que eventualmente se está tomando Trump desde el principio de su mandato con respecto a México, ¿no? Ese decreto ejecutivo del primer día que militarizaba la frontera, pero posteriormente se han producido negociaciones con el Gobierno de México, acuerdos con el Gobierno de México, que no solo atañen a lo comercial, sino específicamente también al control y la cooperación en el control del tráfico, ¿no?, de drogas, y ese es el camino. Esas soluciones negociadas y en las que participan todos los estados involucrados, sin duda alguna son la solución. Claro, y vemos esas conversaciones que estábamos mencionando antes por parte de Maduro con Rusia y con China. ¿Podría afectar de alguna manera y tensar todavía más las cuerdas con Estados Unidos? No, yo no lo creo así. Bueno, sabemos que Trump es una persona que parece o aparenta ser irascible, imprevisible, extrovertida, ¿no?, y muy asertiva. Entonces ya sabemos que reacciona muchas veces frente a este tipo de circunstancias, pero bueno, detrás del gobierno y de Trump hay todo un aparato, todo un país, hay millones de personas y afortunadamente todo acaba respondiendo siempre a una lógica que va más allá de los prontos que pueda tener el presidente, ¿no? ¿Crees que podría escalar a otros ámbitos, incluso ya no solo el geopolítico, sino al económico o al comercial entre ambos países, entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, es que ahora mismo las relaciones comerciales, desde que se suspendió la licencia denominada 44 de la OFAC, que es el organismo de control externo de activos por parte de Estados Unidos, salvo durante un tiempo prudencial Chevron, hoy por hoy está penalizada toda la actividad comercial con Venezuela. Es más, Trump ha incluso amenazado a aquellos países que compren petróleo venezolano con un arancel, con doblarles el arancel e incrementarles lógicamente los costes de sus exportaciones, ¿no?, a Estados Unidos. En ese sentido, bueno, pues hay que ver con suma atención qué es lo que se sigue produciendo, pero nosotros solemos ser, en general, en CESCE, bueno, llevamos muchas décadas, ¿no?, analizando todo. El mundo está cambiando mucho ahora, es verdad, pero han ocurrido muchas cosas antes también. Sabemos que llevamos 5 años con muchos sustos y a pesar de eso, pues las economías están creciendo, ¿no?, y se está en máximos de los mercados bursátiles y en determinados activos y por lo tanto somos desde ese punto de vista bastante constructivos y positivos en el análisis, ¿no? Pensamos que todo tiende a reconducirse por la lógica de que al final
todos estos, digamos que problemas a la larga son contraproducentes para todos los que participan en ellos, ¿no? Vale. Y en política exterior, ¿qué mensaje podría estar enviando México al resto de la región al mantenerse firme sobre su decisión de otorgar el asilo? Bueno, yo creo que hay mucho de mensaje a los medios y luego por debajo, porque las relaciones consulares, que son las fundamentales, se mantienen entre los dos países. Es decir, había una retirada simbólica, que es un gesto en materia diplomática del encargado de negocios, y ya digo, lo normal es que a partir de ahora haya conversaciones, ¿no? Estoy convencido que las relaciones comerciales entre los dos países existentes van a discurrir normalmente y que el tema se va a reconducir. Es verdad que la interlocución para que se pueda resolver ese tema va a ser más fácil siempre y cuando haya un gobierno en Perú estable, fruto del resultado de las urnas, que cuente con el apoyo además y la garantía de gobernabilidad en el legislativo peruano, ¿no? Y eso estamos muy cerca, si Dios quiere, de verlo, porque las elecciones presidenciales y legislativas en ese país empiezan dentro de unos meses. Y Ricardo, quería preguntarte también acerca de ahora mismo cómo está reaccionando el cierre del gobierno de Estados Unidos. Sabemos que hoy apuntaba ya 35 días consecutivos. En el primer mandato de Donald Trump ya se produjo un cierre similar, pero hoy precisamente se marca ya ese máximo. En el primer mandato eran 34 días, hoy 35. ¿Cuáles son los principales riesgos ahora mismo financieros también para Estados Unidos y para los mercados globales? Bueno, yo creo que hay un evidente coste para la economía de Estados Unidos, fruto de este cierre. No olvidemos que, aunque solo sea porque hay 1,5 millones de funcionarios que no van a poder cobrar, pues lógicamente esto va a repercutir directamente, de forma directa, sobre el consumo, pero además genera una percepción de inestabilidad que lógicamente afecta a los mercados secundarios de deuda y lógicamente puede llegar a afectar también a la bolsa, ¿no? En términos de percepción de falta de capacidad de consensuar unos presupuestos y una política fiscal que lógicamente sean buenos para el país, ¿no? En este momento hay estimaciones que dicen que por cada semana de cierre puede haber un coste en términos de crecimiento cuatrimestral del 0,1%, ¿no? Esto significaría que con el mes que ya lleva cerrada la administración podría haber un coste en términos de crecimiento de la economía americana del 0,1% anual. Estamos empezando a hablar de cifras muy significativas, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos en un momento en el que hay una especial vigilancia por parte de los inversores internacionales, especialmente de los inversores en benchmark americano a 10 años, ¿no? Del Treasury, están especialmente vigilantes, ¿no?, de la evolución de las rentabilidades y de la evolución del dólar, ¿no? Todas estas señales que no muestran la fortaleza de la economía americana, lógicamente lo que lanzan es señales que debilitan eventualmente el dólar y debilitan eventualmente la cotización de ese benchmark, ¿no?, o incrementan las rentabilidades, ¿no? Es una cosa que se viene produciendo además, que se ha producido especialmente durante el Día de la Liberación y desde entonces se ha reconducido ligeramente con estas treguas comerciales que se están alcanzando, pero que está ahí. Y está ahí además precisamente por la presión que Trump está ejerciendo sobre la Reserva Federal para aplicar una política monetaria que no sea estrictamente independiente y vigilante del control de los precios, ¿no? Sabemos que estas políticas arancelarias tienen un coste en términos de inflación, de menor crecimiento. Es verdad que por el momento hay un mejor comportamiento del esperado en materia de precios, pero no olvidemos que está en torno al 3%, que eso está por encima de los niveles objetivo, que ya se han producido 2 rebajas del tipo de interés por parte de la Reserva Federal, pero que claramente son insuficientes para el equipo económico de Donald Trump, ¿no? La perspectiva de que en el próximo año haya un cambio y se releve al presidente de la Reserva Federal, ¿no?, y que domine un comité monetario que sea, digamos que, laxo en la gestión de la cantidad de dinero del sistema en Estados Unidos, ¿no? Esto podría lógicamente introducir también inestabilidad en los mercados, porque bueno, pues, estaríamos hablando de una política pues, menos comprometida con la lucha contra la inflación y menos independiente también. Menos independiente y por lo tanto pues, menos seguridad en la fortaleza de la moneda
y en la capacidad de financiación, ¿no? Del déficit de Estados Unidos mediante la emisión de títulos de deuda. De momento, antes de que se releve a Jerome Powell, sí que el mercado descuenta que al menos en diciembre se vuelve a producir otro recorte de tipos en 25 puntos básicos, aunque no era muy optimista Jerome Powell en esa última reunión. Veremos a ver qué ocurre. Ricardo Santamaría, jefe de la Unidad de Riesgo País de CESCE, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Negocios Televisión. Un auténtico placer, gracias.